Esta semana en El Vigilante, bienvenidos a Siria. Estamos en el lado israelí de los Altos de Golán, literalmente a unos pasos del conflicto más sangriento del mundo en Siria. Y hoy, un gran experto del Medio Oriente, Avi Melamed, nos acompañará para desglosar lo que Irán, Hezbollah, ISIS, Vladimir Putin de Rusia y algunos de los peores personajes del mundo hacen detrás de mí aquí en Siria. Y no solo eso, ¿cómo afecta al Medio Oriente, a Israel, a Estados Unidos y a ti que estás sentado en tu casa? Este es el tipo de análisis, amigos, que no verán en ningún otro lado, pero lo verán aquí hoy en la frontera de Siria, solo en Cristianos Unidos por Israel y solo aquí, en Enlace. Javi, estamos en una de las más estratégicas y violentas intersecciones en todo el Medio Oriente. Ahora, dile a los que nos ven dónde estamos y por qué es tan importante. Estamos localizados en un lugar llamado Tel Saki. Está en la parte central del lado israelí de los Altos de Golán y estamos viendo en esa dirección que es el este. Y de hecho, Eric, lo que ves enfrente de ti es el lado sirio de los Altos de Golán, que es el escenario de las batallas masivas que han estado sucediendo en Siria por los últimos 2 años. Háblanos de los personajes principales que tenemos ahora muy cercanos a donde estamos, que están combatiendo y son enemigos no solo de Israel, también de Estados Unidos y el Occidente. Vamos a hablar primero específicamente sobre el distrito de Dara que vemos justo enfrente de nosotros. 2 de los 3 principales sucesos pasan justo aquí, en ese distrito que ves justo enfrente de ti. Uno de los sucesos es, de hecho, que hay facciones justo enfrente de ti, a una distancia de 5, 6, 7, 9 kilómetros de donde estamos ahora. Hay facciones de ISIS. Entonces, Avi, estás diciendo que ISIS está aquí. A unos kilómetros de donde estamos ahora, a una distancia muy corta. Cierto. Es de esperarse que detrás de ti, como vemos, haya observadores de la ONU que están viendo sobre este distrito de Siria. Entonces, facciones de ISIS, Avi, dinos quiénes son y qué están haciendo aquí. Los factores de ISIS en esa región específica de Dara, que es la frontera con Israel al igual que Jordania, Cierto. estimamos que son unos 200 militantes máximo. Se conoce con el nombre de Khalid bin al-Walid, el ejército de Khalid bin al-Walid. Y están esparcidos en algunos pueblos a unos kilómetros de aquí, muy cerca de la línea del cese al fuego de Israel y Siria. Es un factor que está localizado en tierra, Sí. ISIS. El Sí. segundo factor, uno más grande, que es conocido como el Ejército Sirio Libre, es uno de los cuerpos rebeldes sirios más grandes que ya estaba formado a mediados del 2011. Antes de continuar, háblanos sobre los personajes principales aquí en Siria que todo el mundo necesita conocer bien. Ok, Eric, es una gran pregunta. Vamos a comenzar con algo que es muy importante. La guerra en Siria es citada seguido como una guerra civil. No es una guerra civil, es mucho más. Sí. Porque ahora lo que tenemos en Siria son fuerzas iraníes, milicias chiitas, Hezbollah de Líbano, milicias chiitas iraquíes, milicias chiitas afganas, milicias chiitas pakistaníes que son apoyadas por los iraníes que ocupan parte de Siria. Tenemos las fuerzas sirias, claro, de Al-Assad. Tenemos sirios suní que están formando diferentes grupos rebeldes. Tenemos militantes suní, no sirios, de Túnez, Algeria, Sudán, Francia, de Bretaña, todas partes. Alemania, ¿cierto? También aquí operando en Siria. Y soldados extranjeros. Y tenemos a las fuerzas estadounidenses en la parte norte de Siria participando ahora en la pelea contra la resistencia de ISIS, y tenemos a las fuerzas rusas en Y Siria. los turcos también, ¿cierto? Y los turcos Por también, cierto. por cierto. Entonces no hay mucho pasando en Siria. Describirlo como guerra civil es subestimarlo demasiado, por así decirlo. Es mucho más que una guerra civil. Sí. Debe entenderse como tal, lo que, por supuesto, tiene ramificaciones globales. Hablaremos de eso más adelante, el objetivo final y lo demás, pero algunos de los peores personajes del mundo están aquí, a unos kilómetros de donde estamos ahora.
Antes de que vayamos a la siguiente locación aquí en Golán, a lo largo de la frontera siria, mencionaste a ISIS. Ahora todos en casa y en la audiencia americana, si dices ISIS, ellos se alarman. Dinos un poco más sobre lo que ISIS está haciendo aquí a unos 6 o 7 kilómetros de donde estamos. ¿Cuáles son sus metas aquí? ISIS aquí no forma una amenaza estratégica para el Estado de Israel. Sin embargo, es una amenaza en tierra. Los jordanos están muy perturbados con la presencia de ISIS porque Claro. uno de los objetivos más altos de ISIS es derrocar al monarca jordano. ¡Wow! El rey Abdullah. El rey quien Abdullah. recientemente estuvo en Washington en una reunión con el presidente Trump. Correcto. Y quien mantiene un tratado de paz con Israel. Tenemos soldados americanos, británicos, alemanes, suecos, franceses, que se unen a ISIS, luego vuelven a casa. Son personas que tienen pasaportes occidentales. Cuando vuelven ya no se sabe. Los jordanos tienen la misma preocupación. Y por cierto, amigos, cuando esos términos arábicos salen por la boca de Avi es porque habla fluidamente el árabe. Correcto. Como se darán cuenta, es uno de los principales expertos del mundo de este tema. Avi, qué buen inicio. ¿A dónde iremos ahora, aquí en Golán? Sí, bueno, de hecho, Eric, vamos a movernos al norte y estaremos viendo el otro distrito que mencioné antes, el distrito Quneitra. Es un distrito difícil. Es muy conflictivo y peligroso, y en ese distrito en específico vamos a hablar del tercer evento geoestratégico que es enormemente importante en el contexto de la guerra de Sí. Siria, y es la presencia de las Fuerzas Armadas iraníes. Wow, pasamos de ISIS a Irán y supongo que Hezbollah. Se vuelve más complicado aquí en los altos de Golán, una encrucijada en el mundo de hoy, este conflicto que sacude la tierra, literalmente. Avi, vamos, guíame. Correcto. Viendo al este, lo que vemos enfrente de nosotros es la parte del distrito de Quneitra. Tal vez recuerden que comenzamos hoy hablando sobre el distrito de Dar en el sur. Sí. Ahora este es el distrito de Quneitra y justo enfrente de ti verás el pueblo principal. En el distrito de Quneitra, un pueblo llamado Ba'ath, una ciudad grande que es controlada por Al-Assad. Es una ciudad grande. Es Sí. una ciudad grande, es una ciudad grande. Está de hecho sobre la carretera que conecta todo el camino que llega al noreste, directo a la capital de Siria, Damasco, que ¿A es 30 kilómetros de aquí? a unos 30 kilómetros de Wow. aquí, eso es. También escenario de grandes batallas, obviamente. También el escenario de conflictos fuertes. Entonces, ahora, Avi, dijiste que esta ciudad aquí, Ba'ath, es controlada por Al-Assad, el régimen de Al-Assad, que significa que también está controlada por... Los iraníes, hay una presencia iraní aquí. Tienes Hezbollah, la fuerza de la milicia de los chiitas libaneses, también esparcida aquí. Y lo importante, Eric, es que entre nosotros y esa ciudad, en medio del campo podrás ver la línea de la cerca entre Siria e Israel. Así que todo entre la cerca y la ciudad está controlado por los rebeldes sirios. Nos estás diciendo que estos son los rebeldes islámicos radicales suní que están aquí. Son grupos afiliados islámicos suní. Algunos de ellos son más radicales, algunos de ellos son relativamente menos radicales, pero son afiliados islámicos. Y lo interesante es que ellos, al intentar conectarse con sus hermanos, los rebeldes en el área de Damasco, necesitan pasar el corredor que está controlado por Al-Assad y los iraníes a lo largo de una ciudad, Yaneda Nabib. Entonces lo que hicieron es que pavimentaron un camino que atraviesa y va entre nosotros, entre la cerca y entre la ciudad, y va hasta arriba, directo al norte-noreste. Básicamente se supone que conecta a los rebeldes sirios desde el sur con los hermanos en las afueras de Damasco. La aldea, el pueblo que ves ahí, se llama Yok al-Hashab, que es predominantemente suní, y está controlado por los rebeldes. Entonces es un significativo lugar o punto en este corredor que los rebeldes intentan pavimentar, conectando la región de Quneitra con sus hermanos en las afueras de Damasco. Entonces quieren irse de Quneitra para conectarse con sus hermanos, como dijiste, en Damasco, a unos 30 kilómetros de aquí, Avi. ¿Qué se interpone en su camino? ¿Por qué no pueden hacer eso? Excelente pregunta, porque justo detrás de esa aldea, Yok al-Hashab, una aldea predominantemente suní, hay un poblado sirio importante llamado Hadil, que literalmente está en el camino entre
los rebeldes y sus hermanos en los alrededores de Damasco. les estorba. Esa aldea, la aldea importante de Hadil, es controlada por Al-Assad y Hezbollah. ¡Wow! Y parece que al escucharte, es un cuento de nunca acabar. Tal vez los rebeldes se adueñan de un pueblo, Al-Assad y los iraníes lo recuperan, y luego vuelve a comenzar. Esto es todo el tiempo. Esas aldeas y pueblos están cambiando de mano. Así y es. hay lucha constante. A continuación, ¿los Altos de Golán podrían convertirse en la próxima base terrorista de los iraníes contra Israel? Descúbrelo después del corte. Con más de 3,5 millones de miembros, Cristianos Unidos por Israel es una de las mayores organizaciones pro-Israel en el mundo. Y por el amor de Sión, no permaneceremos en silencio. No toleraremos las mentiras y los ataques políticos que amenazan la seguridad de Israel y el futuro del pueblo judío en la patria que Dios les dio. Queremos que nos acompañen en este movimiento sagrado. The Jewish people are not alone. Christians United for Israel, I want to thank you for standing up for Israel. I want to thank you for standing up and being counted. May God bless you all. Thank you. Israel necesita que usted adopte una postura. Únase a Cristianos Unidos por Israel, haga oír su voz y sea recordado como un defensor de Israel, el predilecto de Dios. ¿Puedes decirnos más sobre la geografía y topografía de Golán y por qué esto es tan crucial, este punto de ventaja donde estamos ahora? Bueno, Golán es una planicie volcánica, algo de unos 70 kilómetros de largo que comienza en el sur y llega hasta el norte. En su parte más ancha, los Altos de Golán tienen unos 30 kilómetros de ancho y en su parte más angosta es de unos 10 kilómetros. Y de hecho, la parte occidental de Golán ve desde arriba al territorio israelí de Galilea, el mar de Galilea y otros lugares que nos recuerdan a todos que esa área solía estar controlada por los sirios hasta 1967. Es fascinante que esto no era territorio israelí hace no mucho tiempo, pero ahora es territorio israelí. Y dinos muy rápido, ¿por qué es tan importante que Israel mantenga este territorio? Porque a lo largo de los años algunos internacionales han dicho, oye Israel, devuélvele Golán a Siria. Cédelo, no lo necesitas. Esa es la respuesta, Eric. Si caminas por aquí y llegas a la cerca, que está a menos de 1 kilómetro de aquí, una vez que cruzas la cerca y comienzas a caminar hacia el lado este, cruzando a través de Siria, cruzando a través de Irak hasta que llegas a las fronteras iraníes, estás cruzando a través de un área de docenas y docenas de millones de personas que tienen dos cosas en común hoy. Una, se están matando unos a otros, y dos, todos ellos son muy hostiles al Estado de Israel. Y al Estado de América, a los Estados Unidos. Entre otras cosas. Sí. Entonces, esa es la respuesta, la razón de por qué es tan importante que Israel mantenga una presencia en los Altos de Golán, que en realidad es una zona colchón, porque del otro lado de la cerca, como dije antes, todo lo que puedes ver son personas que, en diferentes niveles de intensidad, son muy hostiles al Estado de Israel. Sí, Abby, es un colchón. Y por cierto, con una gran perspectiva estratégica. Estamos en las montañas aquí, y quien sea que controle esta área puede ver hacia abajo a su enemigo. Y si los sirios o Irán o los rebeldes islamistas pueden controlar Golán, están viendo hacia abajo a Israel. Es un ataque fácil, un blanco fácil. Israel controla este territorio, pueden monitorear y vigilar a aquellos malos que están operando aquí ahora. Correcto, Eric. Si ves hacia arriba, al monte Hermón, en uno de los picos, por cierto, es el pico más alto, está en Siria, pero en el pico israelí puedes localizar instalaciones. Es una base de inteligencia israelí y esa base mira profundamente a Damasco. Wow. ¿Cuál es la meta de Irán aquí en Siria? ¿Y por qué están en el umbral de Israel ahora a unos cuantos kilómetros? Oye, Abby, podríamos caminar y estar en esas aldeas controladas por Irán y Al-Assad en 25 minutos, desde donde estamos ahora, y esto es territorio israelí. Ahora que estamos viendo tanto a Irak como a Siria, podemos ver que hay milicias chiitas respaldadas por los iraníes, tanto
iraquíes y también Hezbollah, afganos y otros que operan en este corredor de tierra que se extiende de Irán hasta llegar al Mediterráneo. Wow. El régimen iraní, hasta donde le concierne, este es el sueño máximo del régimen iraní, de crear un corredor de tierra, Sí. una presencia en esta tierra. Sí. A través de representantes, la situación en Irak y la guerra en Siria básicamente le dieron al régimen iraní una gran oportunidad de hacer eso. Y por desgracia han tenido mucho éxito en hacerlo. Tienen la base en Líbano del Sur con Hezbollah en la frontera de Israel. Correcto. Y ahora quieren establecer otro frente contra Israel justo aquí donde estamos, en Golán. ¿Cómo contrarresta eso Israel? ¿Qué ha estado haciendo Israel para luchar contra la influencia iraní en su puerta? Israel envía una señal muy clara al régimen iraní y a Hezbollah también, tanto diplomática como no diplomáticamente, diciendo muy claramente que los altos de Golán son intocables. Uno de los aspectos interesantes en el contexto de eso es la presencia de Rusia en Siria. Ahora, juega un papel positivo importante en lo que concierne a Israel, porque Vladimir Putin tiene los mismos intereses estratégicos que Israel. Cierto. Israel no soportará ni tolerará la creación de otro frente en los altos de Golán, ya sea por fuerzas directas o indirectas que estén bajo el control iraní. Quiero hablar más de eso en nuestro siguiente segmento, Avi. Como dijiste, Golán es crucial para Israel. Correcto. No le permitiremos a Irán que establezca otra base terrorista en Golán. Rusia es un agente libre, vamos a hablarlo después del corte con Avi Melamed, nuestro buen amigo, de Rusia, refugiados sirios y cómo te afecta a ti en América. Cómo el caos aquí en Siria afecta a todos los que están viendo este programa ahora. Esto es El Vigilante, Cristianos Unidos por Israel desde la frontera siria con nuestro buen amigo, el experto en seguridad, experto en inteligencia, experto en el Medio Oriente, Avi Melamed. No se vayan. Israel enfrenta crecientes amenazas en todos los frentes. Hezbollah, ISIS, Irán y Hamas nunca cesan sus ataques. Pero Dios ha erigido a Kufay en este momento de la historia para interponerse entre Israel y aquellos que buscan destruir el Estado judío. Israel's enemies are on the move. As dark clouds gather on the horizon, tell the world you proudly stand with Israel. Be a courageous voice for biblical unity and moral clarity when you join Christians United for Israel. Únase a más de 3,5 millones de defensores de Israel como vigilante en las murallas de Jerusalén. Visite kufay.org para mostrarle al mundo que está con Israel. Avi, al caminar, tras nosotros hay un tanque de quién sabe quién, el sexto día de la guerra del 67, la guerra de Yom Kippur, en 1973. Este tanque, un tanque israelí, fue dejado aquí como un recuerdo, supongo, un monumento de ese conflicto. Pero ya que estamos en rango de Damasco, Avi, creo que es un buen lugar para darle cierre a todo esto. Mira, tú hablaste del profundo impacto en la región, en Israel, de este conflicto en Siria. Vamos a tomar un punto de vista global ahora, si se puede. Número 1. Quiero preguntarte sobre el último misil Tomahawk lanzado por el presidente Trump a Siria. ¿Fue algo que cambió el juego? Sí, fue algo que cambió el juego. La esencia de esa señal importante es muy clara. Los Estados Unidos están de vuelta en la escena de Siria. El significado de eso es que cualquier tipo de arreglo futuro en Siria debe ser tomado en consideración de los intereses estratégicos de los Estados Unidos de América. No es un hecho olvidado, porque ese no fue el caso en el tiempo de Obama. Sí, Avi, no podríamos decir eso en los últimos 8 años. Al-Assad, Irán, Vladimir Putin de Rusia, ellos hicieron cualquier cosa que querían, no temían las repercusiones de los Estados Unidos. Pero esos bombardeos enviaron un mensaje. ¿Hay un nuevo capitán al mando? Sí. Los Estados Unidos dejaron un vacío en la región por 8 años y ese vacío ha sido llenado por los peores personajes del mundo y espero que ese misil Tomahawk cambie el juego. Ok, eso nos lleva al número 2, Rusia.
Por primera vez en décadas, Vladimir Putin tiene presencia aquí, los rusos están aquí de forma importante. ¿Y cuál es su objetivo aquí? ¿Cuál es su juego? Bueno, sabes, Eric, si hay un ganador en esa terrible escena trágica llamada Siria, es Vladimir Putin. Porque Putin, con una inversión relativamente baja, ¿sabes?, mató a unos 2,000 sirios y gobernaba un par de ciudades y no le importaba. Él básicamente se hizo de una fortaleza en Siria y Putin vino para quedarse. En lo que concierne a Putin, las cartas que tiene en el contexto de Siria son enormemente importantes, no solo porque le permite a Rusia tener acceso a las bahías occidentales del Mediterráneo con todo lo que conlleva eso. Un puerto de agua cálida. Sí, pero también le proporciona a Putin una carta de negociación muy importante en el contexto de Europa Occidental. Putin está en Siria para quedarse. Putin tiene cartas para cualquier arreglo político en Siria. El presidente Trump entiende eso, Sí. Los turcos entienden eso, los iraníes entienden eso y Arabia Saudita lo entiende, Siria lo entiende. Me hace temblar al pensar, Avi, que Rusia, que es una potencia nuclear, ya no es un superpoder, pero tiene un masivo arsenal nuclear, está hombro a hombro con los terroristas islámicos, el régimen iraní, Hezbollah, alineado con ellos. Es aterrador. Ok, número 3, el último punto de aquí, la crisis de refugiados. Ahora, la crisis de refugiados sirios obviamente ha tocado al occidente de forma importante. Hemos visto a simpatizantes de ISIS salir de allí y otros y hacer ataques en Occidente. Háblanos de la crisis de refugiados. ¿Qué sucede? ¿Qué es lo último? ¿Cómo afecta al oeste? ¿Y por qué debería importarnos estando allá? Sí, de hecho, Eric, si miras aquí después de la cerca que está muy próxima, podrás ver esas tiendas blancas esparcidas por todos lados. Son tiendas pobladas por sirios que básicamente están huyendo de sus hogares, intentando encontrar refugio de la guerra. Esto es, claro, un ejemplo muy pequeño. Sí. Cuando hablamos del fenómeno de los refugiados sirios y están desplazados, aproximadamente hablamos de unos 5 millones de refugiados sirios afuera de Siria, en Líbano, en Jordania, en Turquía y en otras partes. Estamos hablando de 7 u 8 millones de sirios desplazados dentro de Siria. Siria está arruinada. Un país que tuvo más de 21 millones de personas, 23 más de la mitad millones. del país, ahora está disperso. Correcto. 23, lo siento. Correcto. Y tú lo dijiste, Avi, Siria está arruinado. Siria ha cesado de existir como Estado-nación. Una de las cosas que debería alarmarnos es que hay muchos de esos sirios que huyen de Siria y creen en gran medida que el Occidente es responsable por la tragedia que les Claro. pasó. Eso significa que no conocemos el número exacto de personas que son lo que yo llamo una bomba por detonar. Esto es que las personas que pueden ir al Occidente y en cierto punto del camino estar llenas de sentimientos de ira y rabia, Sí. que puede ser manifestada de manera que nadie puede predecir. Es algo de lo que tenemos que estar muy conscientes. Y principalmente por el hecho de que a diario personas de diferentes partes del mundo árabe y, claro, de Siria están expuestos a escenas Sí. terribles saliendo de Siria que la mayoría de las personas en Occidente no están expuestos. Sí. Nadie sabe cuál será el impacto de esas escenas en los sentimientos de ira y los Sí. sentimientos de venganza entre esos sirios. Y luego van al occidente y la desatan en lugares como Londres, Bruselas, París, etc. Avi, nos estás diciendo que lo que pasa en Medio Oriente no se queda en Medio Oriente. A continuación, ¿cuál es la jugada final de Siria? Discutiremos eso después del corte. No se muevan. Con más de 3,5 millones de miembros, Cristianos Unidos por Israel es una de las mayores organizaciones pro-Israel en el mundo. Y por el amor de Sión, no permaneceremos en silencio. No toleraremos las mentiras y los ataques políticos que amenazan la seguridad de Israel y el futuro del pueblo judío en la patria que Dios les dio. Queremos que nos acompañen en este movimiento sagrado. The Jewish people are not alone. Christians United for Israel, I want to thank you for standing up for Israel. I want to thank you for standing up and being counted. May God bless you all. Thank you. Israel necesita que usted adopte una postura. Únase a Cristianos Unidos por Israel, haga oír su voz y sea recordado como un defensor de Israel, el predilecto de Dios.
El conflicto sirio se ha extendido por 6 años y medio, 300, 400 mil personas muertas, mujeres, niños, miles y miles de civiles. ¿Hay un objetivo final a dónde se dirige esto? Para no hacer larga la historia, creo que un acuerdo o un arreglo se alcanzará con la participación de los Estados Unidos, Turquía, Rusia y los sauditas. La esencia del acuerdo o el arreglo debe incluir 2 condiciones básicas. Una, la dictadura brutal de los alawítas en Siria por medio siglo tiene que terminar. Assad debe irse. Él se irá de una forma u ¿Sí? otra. Un nuevo sistema político debe ser establecido, uno que represente el hecho de que la mayoría de los sirios son suní. Esto es una condición básica, y la otra es que la presencia de las fuerzas iraníes y sus representantes, Hezbollah, los chiitas iraníes, los chiitas afganos, los chiitas iraníes, etc., en Siria, deben llegar al fin. Assad debe irse, Irán debe irse. Algo me dice que va a ser mucho más difícil sacar a Irán. Quédense aquí, yo diría. Y si tenemos un mensaje importante hoy, Avi, supongo que seguimos volviendo a Irán y su influencia venenosa en la región. Avi, muchas gracias, mi amigo. ¿Qué Gracias día? a ti. Aquí en Golán, muy rápido. Gracias a ti por colaborar. Amigo, todo el tiempo. Gracias. avimelamed.com. Verán el link en la pantalla, amigos. El libro es Dentro del Medio Oriente. Vayan ahora y cómprenlo en Amazon. Vieron a uno de los mejores analistas experto en Medio Oriente, lo escucharon hoy, Dentro del Medio Oriente. Gracias por acompañarnos esta semana en El Vigilante desde Golán, en la frontera siria, una de las zonas de guerra más peligrosas del mundo. Hasta la próxima, bendiciones y recuerden, nunca se queden callados.